Rojas para poner el balón contra el área, arriba Maíz, un rechazo, pegó en el rostro de Martínez, dos jugadores caídos en el área, vuela en la media luna Viera, continúa el fútbol, va levantando Jiménez, salió lejos el arquero Pérez, Viera que enganchó, no pasó lejos la pelota, Aldo Pérez había quedado a mitad de camino y la protesta de los liberteños que piden infracción. Está caído, sí. Acuña me parece que quedó caído. Sí, señor, el atacante de Libertad es el que quedó tendido en el área de Guaraní. A ver cómo se dio. Para decidir desde el VAR, muestran que hay evidencia suficiente para confirmar el penal. Toca la pelota. Y ahí se lo lleva por delante. A ver qué decide Derlis Benítez, que está observando tras este llamado del VAR. La decisión. Cada uno jugando su partido también y es penal. Penal para Libertad. Penal que será ejecutado por Hugo Fernández. Va Fernández. ¡Gol! De zurda, acariciando la pelota desde el punto penal y venciendo al arquero Aldo Pérez. 25 minutos del segundo tiempo. El arquero para un lado, la pelota para el otro y Libertad, que lo estaba buscando